María es la medidora de toda gracia que hay. Dice Charles Keating, un teólogo católico, en su libro: no hay ninguna gracia que desciende a los santos de la cual María no es la medidora. Es verdad que no hay prueba bíblica de esta, pero es la doctrina de la Iglesia Católica. La Reina Madre del Cielo, según Juan capítulo 19. Ahora, escucha a estos versículos. Vamos a leer versículos 25 a 27, porque aquí proviene la doctrina que María está a la diestra de Jesús, reinando como la reina del cielo. De estos versículos. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De esta doctrina, de este texto proviene la doctrina de la siempre Virgen María, la Madre de Dios, es la medidora entre Dios y nosotros. Porque el creyente está asustado de Jesús. No podemos acercarnos a Jesús porque Él es el juez. Él es un juez fuerte. Él está enojado con nosotros por nuestro pecado. Pero por eso necesitamos su madre de consolación. Su madre es suave. Y María, el Madre de Dios, tiene el oído de Jesús. Ella puede acercarse a Jesús por nosotros. Esta es la doctrina, que María está sentada a la diestra de Jesús. Y ella es nuestra medidora. La Madre del Rey tiene un estatus especial como la Reina Madre. Vemos esto con Salomón y su madre en Primero de Reyes. Abre a Primero de Reyes capítulo 2. Vamos a leer versículos 10 a 25. Primero de Reyes 2, 10. Según Jerry Matatix, un teólogo católico, la Reina Madre tiene un estatus especial. Y de estos versículos podemos ver que María está a la diestra de Jesús en el cielo, reinando sobre el reino con Jesús. Aquí dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón. Y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negara, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo:
una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar, y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado, y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joida, el cual arremetió contra él y murió. Entonces, Betsabé entra el trono, el reino, con Salomón. Jesús dijo, un mayor que Salomón está aquí. Por eso, según Jerry Matetix, el teólogo católico, cuánto más deberíamos honrar a la madre de Jesús que la madre de Salomón, a quien el rey Salomón se inclinó y quien se sentó a su diestra. Así es el argumento de los teólogos católicos. Ningún autor en la Biblia hace esta aplicación. Ningún padre de la iglesia hace esta aplicación. Pero teólogos católicos la hacen. Como vimos en semanas anteriores, las doctrinas marianas tienen sus raíces no de textos bíblicos, sino de alusiones, de aplicaciones y de edictos papales. ¿Y qué pasó aquí en la petición? La madre a su hijo. Salomón rechazó su petición. Los padres de la iglesia no interpretaron las palabras de Jesús en Juan capítulo 19 en la forma que la iglesia católica hace hoy en día. Que María es la Reina Madre del Cielo y que es la medidora entre los creyentes y Dios. Esta doctrina se desarrolló sobre mucho tiempo. La Biblia lo contradice, diciendo que Jesús es el único medidor entre Dios y el hombre. Por medio de Cristo, dice Roma, los creyentes temen al Padre. Cristo es un juez fuerte. Las personas la tienen miedo. Necesitamos otro medidor. Y María es ella. Ella es suave. Ella es la madre amada. Ella nos da una entrada a Jesús porque Jesús ama a su madre, quien está reinando con él a su diestra como la Reina Madre del Cielo. Además de reinar, también intercede por nosotros porque tiene el oído de su Hijo. Abraham intercedió por Sodoma, preguntando a Dios si él juzgaría si hubiera 10 hombres justos en Sodoma. Moisés intercedió por Israel. Cuando Israel hizo el becerro de oro, Moisés oraba a Dios para no juzgar al pueblo. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En esta misma forma, María intercede por sus hijos. Ella es la madre espiritual de todas las personas. Como Jesús dijo a Juan, acepta a María como tu madre. Papa Leo XIII, como ningún hombre va al Padre sino por el Hijo, ningún hombre va a Cristo sino por María. Así eran sus palabras. Ella nos protege,
No hay nada para temer de ella. Y en el folleto católico, en el hospital, no dice que ningún hijo verdadero de Dios está perdido. No dice que ningún hijo verdadero de Jesús está perdido, sino ningún hijo verdadero de María está perdido. De ella recibimos gracia. Ni una de estas doctrinas tiene apoyo en la Escritura. Estas doctrinas de la Reina Madre y Medidora restringen las personas de recibir gracia por crear otra forma no verdadera de acercarse a Dios. Lo que dice la Biblia es que Jesús es el Rey, está sentado sobre el trono de David en este momento en el cielo y está reinando ahora. Está reinando sobre su reino, lo que es la iglesia. Es un reino espiritual. Nosotros no deberíamos estar esperando el regreso de Jesús cuando va a sentar sobre un trono en la tierra. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Sino ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre el reino. Porque no tiene nada que decir sobre María reinando a la diestra de Jesús en el cielo. Ella no es la Reina Madre. En Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David rey nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí es una profecía sobre Jesús y la iglesia. Jesús en este momento está reinando como el rey sobre su iglesia desde el trono de David, lo que está en el cielo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Salmo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y sabemos que Jesús es de la tribu de Judá, un descendiente de David. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Todos estos son profecías acerca de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá él que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí tenemos prueba que Jesús es eterno. No fue creado, sino que Él es Dios mismo. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Jesús es el Rey y sacerdote. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Proverbios capítulo 8 dice que Cristo ha reinado sobre el mundo antes y todavía sigue reinando. Versículos 22 a 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio,
antes de la tierra. ¿De quién está hablando esto? Está hablando de Jesús. Y otra vez dice eternamente. Vemos que Jesús es Dios mismo, es eterno. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Y Hechos capítulo 2, abre Hechos 2, porque aquí encontramos prueba que en este momento Jesús está reinando desde el trono de David, lo que está en el cielo. Hechos 2. Y ahora vamos a leer versículos 29 a 36. Hechos 2, 29 a 36. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces aquí estamos leyendo sobre una profecía que Dios dijo antes, en las Escrituras, que Dios iba a levantar a Cristo y iba a poner a Cristo en el trono de David. Y ahora vamos a leer cuándo pasó esto. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿de cuál está hablando? Está hablando sobre el reino de Jesús sobre el trono de David. ¿Y cuándo va a pasar? En su resurrección. Y ahora nos dice en versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo, sentó sobre su trono, el trono de David, en el cielo. Esta es su exaltación. Él está exaltado a la diestra de Dios. Ha recibido las promesas de ser el rey y heredar un reino, lo que es la iglesia. Es un reino espiritual. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que es de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Dios le ha hecho Rey. En este momento, Jesús está sentado a la diestra de Dios, en el trono de David, en el cielo. Está reinando sobre la iglesia, lo que es el reino de Cristo. Es un reino espiritual. ¿Para qué tiempo es el reino de Cristo? Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Teólogos reformados dicen que Cristo es un rey y el reino es espiritual. Los dispensacionalistas dicen que el trono de Jehová es diferente que el trono de David. Son
son dos tronos diferentes. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, dice que el trono de David, el trono de Salomón, es el reino de Jehová. Es igual. En Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer versículos 1 a 4. Apocalipsis 20, 1 a 4. Mira a cuánto está en la Escritura acerca del reino de Jesús. Hay mucho. Y hay muchos versículos más que no estoy leyendo. ¿Y de María, la Reina Madre? ¿Qué hemos leído? Nada. No hay nada en la Escritura acerca de María siendo una reina, intercediendo por nosotros. Absolutamente nada. La Biblia, en cambio, prohíbe esto que ella intercede por nosotros. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 a 4 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Un ángel en realidad tiene una llave? ¿Es una llave literal? ¿Es una llave real? No, no es lenguaje figurativo. Y una gran cadena en la mano. ¿El ángel tenía una cadena de metal en la mano? No, lenguaje figurativo. Y prendió al dragón. ¿Satanás es en realidad un dragón? No, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. ¿Cómo está atado Satanás? Está atado porque ya no puede engañar a las naciones. Ahora el evangelio se ha ido a toda esquina del mundo. Antes que murió Jesús, ¿esa era la verdad? No. Antes que los judíos rechazaron a Jesús, ¿para quién era la salvación? ¿Para quién era el pacto? Solo para Israel. Dios dijo a Josué cuando entró a la tierra prometida: mata a ellos, son malvados, adoran a dioses falsos, sacrifican a sus propios hijos, cometen bestialidad y otras aberraciones. Mátalos. No dijo: entra, predica, enseña. No. Satanás antes no estaba atado y él había engañado a los gentiles, las naciones. Hoy en día, Satanás no engaña a los gentiles, a las naciones, sino Jesús lo ató y el evangelio se ha ido a todo el mundo. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahí dice. Ahí está la interpretación de qué significa lo ató por 1000 años. No engañase más a las naciones, ahí está en la Escritura. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿En realidad Satanás está atado? No, el lenguaje es figurativo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muchos cristianos que viven hoy en día piensan que Jesús va a regresar a este mundo y va a establecer un trono en la tierra, de la cual o donde va a reinar por 1000 años. Ellos dicen que en esos 1000 años la salvación no será por fe, sino será por obras. Porque Jesús va a estar entre la gente, en medio de ellos, entonces no hay cómo tener fe cuando Él está allá, será por obras. Nada de esto, por supuesto, está en la Biblia. Esta es la otra doctrina inventada del dispensacionalismo. Esta creencia es nueva. Muchos dicen que comenzó en el siglo XIX. Este reino de Jesucristo es un reino literal donde Cristo va a estar reinando en la tierra. Pero sabemos
que el reino de Jesús es un reino espiritual, porque Jesús mismo dijo esto. Juan, en el libro de Juan, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Que el reino de Jesús está aquí, en este mundo. Jesús dijo, no es. Y en otra ocasión los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús respondió, Lucas 17, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Es un reino espiritual. Sabiendo que el reino de Dios es espiritual, solo es una parte de combatir la enseñanza falsa sobre un reino terrenal de Cristo que dura 1000 años. Hay mucho más que podemos ver. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, dice que el tiempo no sería más. Pero después de eso, después que ya no hay tiempo ha desaparecido, no hay tiempo, los dispensacionalistas nos quieren que nosotros creemos que habrá 1000 años más. Después que la Biblia dice, el tiempo no sería más, hay 1000 años más. Contradice la Escritura. Pero el problema más grande que tienen las personas que creen en un reino terrenal de 1000 años es que ellos no entienden los pactos de Dios. Y en este caso, específicamente, el pacto con David. La próxima vez vamos a leer 2 de Samuel capítulo 7 y vamos a estudiar el pacto de David, lo cual Jesús cumple. Él es el rey, reinando sobre su reino, la iglesia. No encontramos nada de las doctrinas marianas en la Escritura. Lo que vemos es que Jesús es el rey. No hay reina, no hay intercesora. Los católicos han dado a Cristo, han dado a María lo que pertenece a Cristo. Y en hacer esto, han cambiado el Evangelio y han condenado a muchos que siguen estas tradiciones del hombre. Oremos.